Ahora sí. Bueno, volvemos entonces al sistema DONT. El sistema DONT es un conjunto de operaciones matemáticas tendientes a buscar una cifra repartidora que nos permita saber cuántos partidos políticos o la cantidad de representantes de cada partido político podemos en la Cámara de Diputados. Los datos que se necesitan es cantidad de votos totales, cantidad de votos obtenida por cada partido político. Por lo tanto, bueno, saber cuántos partidos políticos participaron y qué cantidad de votos. Y finalmente necesitamos saber el número de cargos que hay que cubrir. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿cuántos cargos a cubrir dijimos que eran? Ah, En total son 157 ah, diputados. Bueno, porque la Cámara se renueva por mitades cada 2 años. ah. Está bien. Eh, ¿Cuáles son ese conjunto Pero, de operaciones matemáticas? La primera operación matemática es del total de votos obtenido por cada partido político, dividirlo por el número de cargos a cubrirse. Si hay 10 cargos a cubrirse, se divide el total de cada partido, dividido 1, dividido 2, dividido 3, dividido 4, hasta dividido Ah, 10. ¿Cómo, Martín? espérate. Lo primero es dividir entonces el total de votos obtenidos por cada ¿Qué, partido. Perdón, qué Martín, gases? no te escucho. Dividir el total de votos de cada partido político por la cantidad de cargos a cubrirse. Divido 1, 2, 3, 4, hasta el número de cargos a cubrirse. El segundo paso es ordenar las cifras que obtengo de mayor a menor, sin importar de dónde proviene ese número, de qué partido político proviene. Ordeno todos esos números de mayor a menor. ¿Me siguen? sí, Bien. Una vez que los tengo ordenados de mayor a menor, busco el que, el que coincide con el número de cargos a cubrirse. Si son 10 cargos, busco el número 10, la cifra número 10, y esa va a ser la cifra repartidora. Va a ser la cifra con la que tengo que dividir el total de votos de cada partido político. El total de votos de cada partido político lo divido por la cifra repartidora. Y el resultante es cuántos diputados tiene cada Profe, partido político. Sí, Lucía. el sistema este no lo vimos en clase, ¿Cómo? que el sistema de DONT no lo vimos en clase. ¿Esto? No, Bueno, pero vimos la forma de elección de cada de diputados y senadores. Lo que no contamos, buenas tardes, profe, con la bibliografía del Claro, sistema. les dije que miraran el ejemplo, porque hay un ejemplo numérico en el libro, ¿sí? profe, le hago una pregunta. Bueno, vamos a hacer más simple. Ajá. Si no expliqué esto, lo que van a tener que decir que para elegir diputados el sistema es sistema de representación proporcional minoritario de representación proporcional, DONT, que es el sistema
que a través de cálculos matemáticos me permite saber cuántos diputados corresponden a cada partido. Y es el sistema que mayor partidos políticos incluye. Porque el anterior, el sistema del Senado, incluye nada más que 2 partidos. El ganador y el que le sigue el número de votos. Presidente únicamente incluye el ganador. Este reparte los cargos proporcionalmente. ¿En base a qué? En base a cálculos matemáticos. Quedémonos entonces con eso. ¿Está bien, Lucía? Perfecto, gracias. Muy bien. Pasemos a las otras diferencias. ¿Qué otra diferencia hay? ¿O ya las dijimos todas? Parece que con eso está bien. Incompatibilidades. ¿Quiénes no pueden Las ser diputados ni senadores? los eclesiásticos regulares, los Bien, gobernadores, los miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces, y tengo una incompatibilidad de haber recibido empleo del Poder Ejecutivo, que no podrían ejercer ese empleo sin el consentimiento de las cámaras. bien. Repetir así van. Sí, las incompatibilidades serían que no puede ser del órgano legislativo los eclesiásticos, los gobernadores, los miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces y los del órgano legislativo no pueden recibir empleo del Poder Ejecutivo. Los que cumplen una función Eh, no, para el Ejecutivo, bueno, sí, para el Ejecutivo. claro. Tiene que pedir licencia, ¿sí? Sí, Requisito para ser diputado. 25 años, 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elige o con 2 años de residencia inmediata en ella. Y lo de 25 años es que en octubre pueden tener 24 y en noviembre ya haber tenido los 25 años cuando asumen. Bien. Al momento de asumir tiene que tener todos los requisitos, ¿no es cierto? sí. Bien. 25 años. Nacionalidad, dijimos. Eh, 4 años Ciudadanía en ejercicio, de ciudadanía. o sea, O natural. argentino o 4 años de ciudadanía en ejercicio. Eh, ¿Qué otro requisito? Y Ser 2 años en oriundo la de la provincia. provincia por la que se postula Ah, sí, claro. O 2 años de residencia inmediata. o 2 años de residencia inmediata. ¿Sí? Ujú. Bien. Senadores, Eh, Tener tener 30 30 años, años. 6 te- años de ciudadanía, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente
y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata. ¿Qué pasó con ese requisito económico de 2.000 pesos fuertes o una renta equivalente? ¿Se lo pide esto o quedó en desuso desde siempre? No se exige. Nunca se pidió, ¿eh? Quedó en desuso desde el principio. ¿Por qué? Por el cambio de moneda, por inflación. No. Porque lo tomaron como algo discriminatorio. Parecía discriminatorio, exacto. Sí. Bien. Privilegios. En principio colectivos y después individuales. Privilegios colectivos. Mm, Cada cámara elabora su propio reglamento. Cada cámara, Elabora su propio reglamento, facultades reglamentarias, sí. acepta o rechaza la validez de los títulos o diplomas de nombramiento, Sí. facultad disciplinaria, Facultades disciplinarias. fijar su retribución, su dieta. Bien. Cada cámara toma juramento a sus miembros y acepta o rechaza sus renuncias, Bien. quitar a los fueros, desafueros y citar ministros del Poder Ejecutivo. Y cada cámara es juez de las elecciones. ¿Qué más? Derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Cómo entendemos este privilegio? ¿Delegó algo de este privilegio el Congreso? ¿Repasamos esto? sí, por favor. Bien. Uno de los privilegios es que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Cuando expliqué esto, les comenté que gran parte de este privilegio, el Congreso traspasó este privilegio o esta actividad a las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque no es el Congreso el que verifica que tenga 25 años o 30 años los diputados, el tema de la residencia. No lo hace el Congreso, lo hace la autoridad electoral, ¿sí? La justicia electoral. ¿Vamos bien? Delegó esta facultad. ¿Qué es lo que queda entonces? ¿Qué es lo que hace el Congreso? Antes de tomar juramento a los nuevos ingresantes, verifica que el título con el que vienen a jurar sea válido. Cuando ganan su banca después de las elecciones, los diputados y senadores, se les da se dice título o diploma, que acredita que ganaron una banca. Lo que queda entonces de esta función de supervisar las elecciones de derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez es que sea válido y no sea falso el diploma o título con el que se presentan. ¿Vamos bien? Sí. Bueno,
Privilegios individuales. Son dos. ¿Cuáles son? Inmunidad de expresión e inmunidad de arresto. Bien. ¿Qué significa la inmunidad de expresión? Que dentro del debate pueden expresarse como quieran. A ver cómo es eso. Vamos a pulirlo un poco. Sin miedo a ser cruzado por calumnias e injurias. Bien, para evitar un juicio por calumnias e injurias, está la inmunidad de expresión, o sea, lo que dicen dentro del recinto queda dentro de la libertad de expresión y los protege de juicios de calumnias e injurias. ¿Qué más queda protegido? Nadie puede ser interrogado judicialmente. Sí. Un debate en un noticiero, un debate en un programa político entre dos legisladores, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se busca con esta inmunidad? Y lo que decía Fernando es eso, de que al momento de entablar una discusión y que uno se pueda ir un poco de las palabras, no sea eh, acusado por calumnias o injurias. Claro, a veces dentro del debate parlamentario se caldean los ánimos y entonces es muy fácil un exceso verbal. Y si no, terminarían todos presos los diputados y senadores, o por miedo a no ir presos, el debate parlamentario sería menos interesante. Inmunidad de arresto. Cuénteme un poquito de la inmunidad de arresto. Ningún miembro puede ser arrestado a no ser que cometa un crimen. O sea, nadie, ningún diputado ni senador pueden ser arrestados mientras estén en funciones. Bien. Excepciones, Delitos con pena mínima de más de 5 años de prisión. bien. Cuando es un delito grave, ¿qué más? Si Eh, renuncia, Fragante delito, si renuncia, renuncia o destitución. Bien. Eh, ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es esta protección? ¿Qué es el desafuero? Si renuncia al fuero, pierde la inmunidad. El diputado senador tiene la inmunidad de arresto. Vimos las excepciones, pero hay una más, que es que el senador o diputado pierda el fuero, lo desafueren. ¿Cómo es el sistema de desafuero? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo otorga? y el desafuero lo pide el juzgado que lleva la causa y las cámaras respectivas son quien dan o no el desafuero al Claro, puede legislador. decidir si lo desafuera o no. O sea,
Perder los fueros es ponerlo a la disposición de la justicia para que lo arreste, ¿sí? Para que el juez que pidió el desafuero lo pueda arrestar. Sí. La ley de fueros, ¿a quiénes extendió la inmunidad de arresto? Al Poder Ejecutivo. Al presidente, al A los ministros, viceministros, jefe de gabinete, jueces, procurador general de la nación, defensor general de la nación. Defensor del pueblo también tiene esta inmunidad. ¿Se puede iniciar juicio a un diputado, un senador o los miembros, estas personas que vimos beneficiadas con la ley de fueros? ¿Se les puede iniciar juicio? En realidad solo a lo del Poder Ejecutivo se le puede hacer juicio político. No, a lo de la No, Corte el juicio Suprema también. político es otra cosa. Esto de juicio político, acordate que no va preso, solamente se lo destituye. ¿Te puede iniciar juicio? Sí, Sí, profesora, me parece que sí. porque el fuero nada más es no poder arrestarlo. Se puede iniciar juicio, se puede continuar todo el juicio, se puede incluso emitir la orden de arresto. Lo único que no se va a poner en práctica hasta tanto siga siendo diputado o senador y no se lo desafuere. ¿Sí? Falta muy poquito para que terminen los primeros 40 minutos. Nos desconectamos y volvemos a entrar. Finalizamos esta reunión y empezamos otra, ¿de acuerdo? Genial, Bueno. profe. Bueno. Bueno, Bueno. ahí terminó esta.